Vamos a empezar el día como les así Poisson. Entonces, eh, estos ejercicios están tomados de un libro de problemas resueltos, dinámica, aula virtual para que tengan. Por ejemplo, bueno, el primer problema es muy fácil, ¿no? Digamos que ustedes tienen dos placas metálicas, más D, por ejemplo, dado a otra placa conductora inferior conectada y quieren el campo eléctrico de esta zona, ¿no? Entonces, este es un problema de frontera. Básicamente tienen un plano infinito superior a potencial V2, plano infinito superior a 1. Y en esta zona de aquí, básicamente no hay carga. ¿Sí? Quiere decir que tienen una zona solamente con condiciones de frontera. ¿Ya? Y esto podríamos resolverlo fácilmente en Laplace. ¿Sí? Tomando en cuenta de que si calculo yo, o si aplico, por ejemplo, Laplaciano potencial en esta zona, simplemente carga. Dado que no hay carga en esta parte, no sé, nada más en la frontera va a haber algún tipo de carga por la de los están conectados a un cierto potencial. Entonces, básicamente la densidad de carga dentro, no hay cargas puntuales, no hay cargas volumétricas, es cero, ya, a excepción de la frontera, ¿no? Y entonces, aplicando esta ecuación de Laplace, naturalmente, ¿no? A la simetría que tienen este problema, ya que si estos planos son infinitos, el potencial será una de z, de cuánta distancia existe desde un punto específico a cada uno de los planos. Mientras, ¿no es cierto?, que si me voy en direcciones, pues si muevo en direcciones paralelas a los planos, como los planos son infinitos, no voy a notar diferencia. Sí, si los planos fueran finitos como están dibujados, esté en un extremo, en el medio o en el otro extremo va a ser diferente. Sí, pero si los planos continúan infinitamente y yo me muevo paralelo a los planos, no voy a notar ninguna diferencia. No va a haber ninguna diferencia ni el campo, ¿no? Entonces, este tipo de simetría hace que el potencial sea tan zeta. Eso quiere decir que aquí estoy eliminando los efectos de borde, si no estoy considerando los efectos de borde, y es que el capacitor, por ejemplo, fuera finito. Porque en la realidad, ¿no es cierto?, no va a haber un capacitor finito, sino que la distancia de separación entre las placas va a ser mucho menor que el tamaño de las placas. Y eso, cerca del centro del capacitor, se va a comportar como un capacitor infinito, sí, pero cerca de los extremos no. Y cerca de los extremos van a haber efectos de borde, porque aquí ya no existe el capacitor, ¿no es cierto? Ya la placa metálica en esta zona, el capacitor real se habrá acabado y estaré cerca del borde. Entonces, estos efectos de borde no están siendo considerados aquí. ¿Ya? Entonces, cualquier aplicación de esta cosa va a ser bastante buena cerca de la mitad del condensador y en los extremos la aplicación será mala, digamos, o no será tan buena, dependiendo de están en el encuentro. Bueno, en definitiva, ¿no es cierto? Yo puedo aplicar esa ecuación de Laplace, me va a quedar una ecuación lineal. ¿Ya? Y entonces el potencial va a variar linealmente con el alto Z. ¿Sí? Donde las constantes C1 y C2 van a venir dadas simplemente por frontera. Entonces, como tengo dos fronteras, ¿no es cierto? En la posición Z igual a más D, el potencial vale V2, la posición Z igual a menos D, el potencial V1, y entonces tengo dos condiciones con dos incógnitas, se despeja C1 y C2, se calcula el potencial. ¿Ya? Calcula el potencial, ¿no es cierto? Y el potencial resulta ser una función lineal. Sí, hasta ahí la parte matemática. ¿Qué
¿Qué significa este resultado? ¿Cómo lo interpretaríamos esto? Interpretaríamos. Hemos pasado a la parte matemática, vamos a la parte física. Jorge, interpretamos esta. O sea, el campo es constante adentro, porque en cuanto derivamos, sale que ya no es la dependencia de Z, sí que sería constante entre las placas. Ah, ¿qué más? ¿Cómo son las superficiales? Son planos paralelos. Ah, son planos para la variación, el potencial en planos para. Debería incrementar a medida que me acerco a la placa superior. Ya, si la variación incrementa mediante, conforme me acerco a la placa superior, quisiera decir que el campo eléctrico aquí es más intenso que acá, por ejemplo, o que la mitad. Y entonces, la uno es correcto, ¿no es cierto? Lo uno es las superficies equipotenciales son planos paralelos, ¿ya? Entonces, estas son las potenciales, ¿no? Varían de B1 hasta B2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tomo simétricamente, es decir, por ejemplo, digo, ¿no es cierto? 0 voltios, B2 vale 100 voltios y cada una de estas vale 20, 20, 40, 60, a 100. Entonces, son equidistantes, ¿no? Las líneas equipotenciales son equidistantes, por lo tanto, la variación del potencial conforme me muevo en Z es el mismo, ¿no? Sin importar dónde me encuentre. Por lo tanto, el campo eléctrico en esta zona es uniforme. ¿Sí? Cambio, varío en la dirección paralela a las placas, me voy a mover sobre una superficie equipotencial donde no hay variación del potencial y por lo tanto no hay campo, ¿no? El campo eléctrico es ortogonal a las superficies equipotenciales, por lo tanto está en la dirección paralela al eje Z, ¿no? Sí, fuera de este gradiente de la operación matemática para calcular el campo, yo puedo darme cuenta que el campo va a ser uniforme simplemente haciendo una gráfica de las equipotenciales, ¿no? Intervalos regulares y ver si la variación del potencial conforme la distancia es uniforme, no es uniforme, donde es más intenso. Claro, eso por ejemplo lo pueden resolver por la ecuación de Laplace. ¿Ya? Existen variaciones de este problema, ¿no? Tal si otros ejemplo, tengo mis dos placas, ¿no? Y aquí voy a poner dos materiales. Voy a poner al uno, acá voy a poner al por 2. Dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no es cierto? Al comunidad 1 tengo una permitividad 2 y entonces, ¿cómo se da campo?
¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué sería de diferente en este caso? Dale. Eh, bueno, sería de una forma similar a la que ya hicimos porque seguimos sin tener densidad de carga dentro del volumen, entonces igual resolvemos por el laplaciano, pero ahora tenemos las condiciones de que existe ahí un dieléctrico que va a modificar al campo. Es decir, a ver, que dice laplaciano del potencial igual a cero. ¿Sí? Potencial que siendo sea una zeta. Y entonces, ¿en qué le afecta el hecho de que ya está vacío? No sé, acá en el otro problema tenemos eléctricos. Afecta en Me afectaría en la densidad de carga superficial, ah, porque el campo externo que tengo, o sea, que serían las direcciones contrarias a los planos, es distinto que el campo que tengo dentro. ya. Entonces, entonces, potencial, no sé, va a ser caso, potencial va a ser en todo caso una función z y va a ser C1 z más C2, igualito que en el otro caso. Cortar, estoy en la zona 1, la zona 2. Sí, No, porque, bueno, si es que fuera en la parte externa, sí, pero en la parte interna me parece que no, porque depende también justamente del dieléctrico. Aunque eso podría afectar a la constante a determinar. ya, pero es decir, partimos de esta ecuación. El del potencial es cero. No hay cargas, no sé, importar que me ponga. Eléctrico no cargado. Vuelvo en esta ecuación, no aparece las permitividades de los medios. Entonces, quiera ponernos, ¿cierto? Esta ecuación es válida para el medio 1, para el medio. Ya. Entonces, digo, para el medio 1 es la ecuación, para el medio 2 4. Sí. ¿Qué condiciones de frontera, no es cierto? Para ambas. Vale D, vale B2, vale, sí, ya que en ambos casos, ¿no? D ya sea de plano, no sé, importar si estoy en medio 1 o en medio 2, tal vale B2, da lo mismo. Igual acá, no importar si estoy en medio 1 o en medio 2, tal vale B1 en este. ¿Sí? Ya, en más D y en menos D, la posibilidad tal vale B2 y B1 para todo el plano. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? ¿Dónde va a estar la diferencia?
¿Dónde va a estar la diferencia? El compañero dice, ahora las preguntas para todos. El compañero dice que está diferente la carga, ya creo que. No, Eh, sí, sí, profe, justamente eso fue lo que dije. ¿por qué? Porque ahora nuestros campos van a cambiar, entonces habíamos visto que por superposición la sumatoria de los campos, porque como van a ser distintos, tiene que ser igual a 4pi por 4pi por la densidad de carga superficial, que esa es la que está modificando los campos que va a haber tanto externo como interno. Ah, Yo creo que no se cumple lo que está diciendo porque aquí estamos asumiendo que sería el mismo potencial, o sea, que está dentro de las dos placas en todo el espacio, pero no es así, hay una división por lo que tenemos un material dieléctrico uno y otro material 2. Entonces no vamos a tener por principio el mismo potencial en los dos lados. Primero con eso. Y segundo me puse a pensar que como estamos trabajando con estos dieléctricos, eh, dentro se va a polarizar el material, entonces tendríamos una distribución de carga superficial para el, para el cuerpo uno, bueno, para el material uno y para el material 2 una densidad de carga diferente, entonces ya no sería un- una ecuación de Laplace, sino sería la ecuación de Poisson que tendríamos que resolver. ya, ya, pero vamos a analizar eso. El campo eléctrico, ¿sabe que este problema matemático? El campo eléctrico eh, para medios dieléctricos sigue siendo menos potencial, es decir, yo tengo un medio dieléctrico, yo tengo un medio dieléctrico, potencia del campo eléctrico, igual, ¿no? A la densidad carga libre, es un dicho, total sobre la permitividad. ¿Ya? Esa es, ¿no? Una ecuación para medios rotacional del campo eléctrico, ¿ya? Sigue siendo cero. Por otro lado, ¿no? Eléctrico a la acción. Y si el medio es lineal, afecta a campo. Sí, viendo con la primera aquí, general, aquí está una ecuación popular para los medios. En esta ecuación estamos asumiendo que ¿no es cierto? La permitividad y el campo relacionan, ¿verdad? La permitividad de vacío, de ¿verdad? Campo eléctrico. Eso es lineal, ¿no? Lo cual no necesariamente. Todo esto de aquí conduce entonces a que la densidad carga libre relacione con desplazamiento. Sí, parte de eso, ¿no? Potencia de la polarización, la simplificación.
Entonces, esto, ¿no es cierto? Me produce, bueno, y aparte de me da de polarización, ¿sí? Y esto me da, ¿no es cierto? Al del eléctrico, también cero, ¿no? Al menos para medio. Ya. Y entonces, ¿qué me establece esta ecuación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice? Si hay carga libre, hay desplazamiento eléctrico. Si combinamos todas estas ecuaciones, vamos a ver que solamente existe carga de polarización cuando existe carga libre. Es decir, hay una relación directa de la densidad de carga de polarización y la densidad de carga libre. La densidad de carga de polarización en cierta posición es proporcional a la densidad de carga libre. Ya. Y entonces, ¿no? Cuando nosotros vamos a nuestro ejercicio, solamente tenemos carga libre en donde están los conductores, en la frontera. Todo el volumen no existe carga libre porque es condición neutro. Entonces aquí, el volumen no existe carga libre. Esto quiere decir que aquí adentro no existe carga libre. La densidad de carga libre es cero. ¿Sí? La densidad de carga de polarización es cero. Por lo tanto, la densidad de carga total, cero. ¿Ya? Y entonces en todo este volumen va a dar eso, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación es válida para ambos medios. Sí. Además de eso, ¿no es cierto? La única posibilidad de que exista carga de polarización sería aquí, la frontera. Ya, pero, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? La polarización era carga de dos formas, ¿no? O por el gradiente de la polarización, que es dependiente directamente del campo eléctrico a través de esta divergencia, o por la frontera. ¿Sí? La polarización, punto, la normal externa al cuerpo, la densidad de carga de. Y entonces, ¿no? Cuando nosotros venimos acá, bueno, y vemos esto, ¿no? El campo sigue siendo el gradiente de un potencial. Entonces, ¿no? El campo eléctrico depende directamente de la variación. Entonces, la variación del potencial de B2 a B1 a través del medio 2. ¿Sí? La variación del potencial de B2 a B1 a través del medio 1 es la misma porque sigue la misma ecuación. Esto quiere decir que las dos tienen las mismas condiciones de frontera y va a ser exactamente igual a esto. ¿Sí? ¿Dónde va a estar la diferencia? Si aquí yo calculo el campo eléctrico, ¿no es cierto? El campo eléctrico va a ser igual a menos potencial, igualito que acá. ¿Sí? Por lo tanto, no va a haber la diferencia. Pero si de aquí, por ejemplo, digo desplazamiento eléctrico en el vacío, ¿no es cierto? La permitividad del vacío por el campo, ya de acá, ¿no es cierto? Digo desplazamiento eléctrico en el 1 es la permitividad 1 por el campo, o, ¿no es cierto? 2 es la permitividad 2 por el campo, aquí está la diferencia. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? El campo eléctrico va a ser ortogonal así a las placas. En esta misma dirección va a estar la polarización y por lo tanto la normal aquí, la normal en estas zonas, este sería la normal 2, ¿no es cierto? La externa 2, producto punto, la polarización es cero. Eso quiere decir que en esta frontera la densidad de carga de polarización. Y entonces no existe ningún tipo de densidad de carga, ¿no es cierto? Ni de polarización volumétrica, ni de polarización superficial. Esta zona es libre de carga, por lo tanto, esta supuesta solución cumple con las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Porque aquí, fíjense, campo eléctrico 2, digamos aquí, el campo eléctrico 1
son exactamente iguales. Y la condición de frontera, ¿qué es lo que me dice, no? Campos eléctricos tangenciales a una frontera son iguales. Entonces, este campo eléctrico es igual a este campo eléctrico y ambos son, respecto a esta frontera, son tangenciales y por lo tanto son iguales, cumple las condiciones de frontera. Sí, cuando comparo los desplazamientos tangenciales, sí, desplazamientos tangenciales van a ser diferentes. Ya, van a ser diferentes. Mientras que según la ecuación de aquí, los desplazamientos normales a una frontera son las densidades de carga. Esto quiere decir que estos desplazamientos de aquí, yo podría saber cuánta carga se acumula en las placas. Ya, y entonces, ¿no? Estos dos desplazamientos, lo que voy a ver es que la densidad de carga aquí, superficial, la densidad de carga acá es diferente. Aquí existe una densidad de carga libre 1 y existe otra densidad de carga libre 2 en cada uno de los lados de las placas. Sí, y aquí va a existir lo mismo, ¿no? La de carga libre 2, la densidad de carga libre 1, por ejemplo, campo eléctrico, bueno, área, ¿no? Bajo. ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces, este problema cumple todas las condiciones de frontera. Sí, cumple exactamente todas las condiciones de frontera. Si cumple las condiciones de frontera, es solución. Tiene que ser. ¿Claro? Por otro lado, nosotros podríamos decir problema. Igual podríamos tener dos medios, ¿no? Y ahora los dos medios podrían ser diferentes. ¿Ah? Dos. ¿Ah? Y entonces ahí están, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es la solución, ¿no es cierto? La solución sería la solución. Para aquí. Va a pasar en este caso. ¿Qué va a pasar? Voy a tener. Si los medios son neutros, ¿no es cierto? Los medios no tienen carga libre, ya por naturaleza haga algo físicamente, los materiales van a ser neutros. Aquí no existe carga libre. Carga libre. Ah, si no existe carga libre y los medios son lineales, también la carga de polarización. Sí, eso es fácil de mostrar a partir de la, ¿no? Y entonces, si hago eso, ¿no es cierto? Voy a tener entonces carga libre, no existe carga de polarización. Pero ¿qué voy a tener entonces yo aquí? Sí, aquí supuestamente, ¿no es cierto? Voy a tener un potencial 1, ya que va de Z, voy a tener un potencial 2 que va de sí. Y entonces yo voy a tener en la zona 1, ya no del potencial 1, 0, y en la zona 2,
2 igual. Ecuación válida. Pero bueno, digamos que dos, ¿no? Válida, pero válida. ¿Ya? Y entonces yo podría resolver este sistema simplemente resolviendo la ecuación de Laplace. Ya. Sigue manteniéndose la simetría, ¿no es cierto? Planos infinitos, ¿sí? Una frontera plana infinita paralela a estos, entonces la simetría acá, ¿no? Acá, cierto que no les comenté eso, la simetría, si desprecio este efecto de borde, y digo este es un capacitor plano infinito, otro capacitor plano infinito, pues es cierto, ¿no? Pero siendo estrictos, la simetría se pierde si viajo paralelamente, ¿no? Viajo en esta dirección paralelo planos, y yo me doy cuenta que viajo porque estoy más cerca o más lejos de esta frontera. En toda esta solución, estoy asumiendo que cada uno de los capacitores es una solución de este tipo. Ya, en esa solución, ¿no es cierto? Como las condiciones de borde, puesto es válido. Sí, pero siendo estrictos, como les digo, yo me doy cuenta que viajo, sí, paralelo a los ejes, porque me doy cuenta que estoy alejándome o acercándome de. ¿Ok? De todas formas, mi solución es válida, ¿no? En este caso no, en este caso sí es un problema, ¿no? Viajo paralelo a las fronteras, dos planos, ¿no? Todos estos medios son completamente largos en dirección, me voy a dar cuenta que estoy moviéndome, en definitiva. ¿Ya? Pues aquí yo puedo resolver el potencial 1 y el potencial 2. ¿Sí? El potencial 1 obviamente tendrá una frontera que será B1, el potencial 2 tendrá una frontera que será B2. Sí, ¿no es cierto? Aquí yo saco por ejemplo, B1 va a ser B1 a más 2, B2 va a ser igual a una condición, ¿no es cierto? Pero valga 1, 2 en 2 valga. ¿Sí? ¿Qué otra condición me falta? Dos incógnitas. Saco la otra incógnita. Las dos otras. Cuatro Que en, incógnitas necesito cuatro ecuaciones. Dos. sí, o sea, que en D1 los potenciales deben ser iguales. ¿No es cierto? No. Dos. Tengo otra ecuación. Falta otra. Tres ecuaciones. Cuatro incógnitas. La otra sería la de que el campo resultante del potencial 2 por el unitario de superficie más el campo de, bueno, el potencial 1 por el unitario de superficie 1 debe ser igual a la carga encerrada por epsilon sub 0 sobre epsilon sub 0 ¿No es cierto? Campo al 1. ser evaluados en D1. Exacto, ¿no? La frontera entre campos igual a cargas. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Voy a tener cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Pero esta es otra incógnita. ¿Sí? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber en esta frontera de carga? Va a haber.
Una carga de polarización. Una carga de polarización, ¿no es cierto? Y entonces esta incógnita, bueno, no va a ser tanto incógnita, realmente es una carga de polarización, parece cuatro incógnitas. Y esas serían las condiciones de borde y yo puedo resolver, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, es resoluble. ¿Ya? Entonces aquí es resoluble, ¿ya? Acá es resoluble, ¿no es cierto? Asumiendo capacitores infinitos en las condiciones de frontera por ser ortogonales. Un caso más complicado es si esta frontera fuese ni ortogonal paralela a los planos, sino, por ejemplo, una frontera así. ¿Ya? De todo esto se dio uno y todo esto del otro dio dos, entonces aquí, ¿no es cierto? Colores. ¿Qué pasaría si fuese una frontera inclinada? ¿Puedo mantener el supuesto de que el potencial es una frontera de Z? Dice. Yo creo que ahora ya no se puede tomar como que no se puede, o sea, solo sea de Z, ya que también está influyendo justamente la pendiente de de esta barrera. Ah, digamos, ¿no? Esta frontera, al ser inclinada, rompe la simetría porque no es paralelo ni ortogonal. Y aquí, para que se las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Ya esta solución deja de ser válida. Sí. Entonces, con la frontera sería muy complicada y habría realmente. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista físico, ¿qué es lo que va a generar por ejemplo, problema? ¿Cuál sería el análogo de? Ustedes dibujan, ¿no es cierto? Las equipotenciales son a estas, ya, equidistantes en todo el espacio, ¿sí? Campos eléctricos son ortogonales, campos eléctricos idénticos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser esta densidad de carga, ¿no? Ya en cada lado va a ser diferente porque va a modificar la carga superficial. Y entonces esto es equivalente a dos capacitores en paralelo. Ah, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar acá en cambio? ¿Qué va a pasar aquí? Gráfico, por ejemplo, las líneas equipotenciales en cada zona. Pongamos, ¿no es cierto? La permitividad 1 es, es 50 veces la permitividad 2. Ya. Si la permitividad 1 es 50 veces la permitividad 2, ¿qué sucederá? Digamos, ¿no es cierto? El 1 voltios. ¿Cuánto potencial va a caer aquí? ¿Cuánto digamos que es a la mitad, ¿no? Geométricamente son iguales. ¿Va a caer el mismo potencial?
Va a caer. Caería más donde hay menos permitividad. Va a caer. ¿Por qué? Eh, Sería mayor porque el desplazamiento en la donde hay menos permitividad es mayor que en donde hay más permitividad. Eléctrico. Yo. Vamos a establecer la otra ecuación equivalente a esta. Pues, igual a la cual no existe. Ya, entonces, en la frontera, en estas iguales, los desplazamientos iguales. Ya, los desplazamientos son iguales, ¿no? Campo eléctrico. Ah, entonces, el desplazamiento 1 iguales, iguales, la permitividad 1 es a veces más. 2, campo eléctrico 1 es 50 veces. Entonces, en el campo eléctrico 1 va a ser más pequeño que el 2, por lo tanto, aquí va a caer, no sé, va a caer más, eso quiere decir que va a caer 100 voltios, aquí va a caer la mayor cantidad de voltios, aquí va a caer, pues, va a caer una gran cantidad, ¿no? Okay. Hay por, la menor permitividad cae el. Ah, otro problema que puede resolver con cuestiones de Laplace es este, ¿no? Básicamente enunciado, pero básicamente tienen ustedes dos placas, ¿no? Que ahora no son paralelas, sino son dos placas conductoras, la una cada al 1, ¿sí? La otra un potencial 2, tienen un vértice común que está aislado, digamos, y son largas, ¿no? Y entonces, esta ecuación de aquí, para calcular el campo entre las placas, este problema tiene simetría axial, sí, puede utilizarse, ¿no es cierto? El hecho de que yo utilizo coordenadas cilíndricas, sí, potencial es independiente de z, el eje z es el hacia afuera, y el potencial va a ser una deriva
el potencial va a ser una función eh, de Rho y de phi. A lo largo del eje Z, si estos son dos planos que salen de la pantalla, que son, tienden, ¿no? A lo largo, el potencial va a ser independiente de Z, ¿no? Va a ser una función de Rho y de phi, y el laplaciano en coordenadas cilíndricas es este. Entonces, no sé, puedo plantear separación de variables. Por separación de variables, a tener el potencial del radio y phi, potencial, ¿no es cierto? Del radio, la función phi de phi. Ya, se hace la separación de variables, va a quedar esto. O bueno, se puede hacer así. Entonces, esta es una función exclusiva del radio, una función exclusiva de phi, ¿sí? Entonces, del radio, esto es una función de phi, ¿sí? Y entonces, cada uno de ellos es igual a una constante, ¿no? Igual a una constante, y el uno tendrá que ser una constante y el otro a la constante de signo opuesto, ¿no? Y entonces van a tener dos soluciones, ¿sí? Dependiendo qué tipo de constante sea aquí, si es negativa o cero. Ya, si es cero, ¿sí? Las soluciones les van a venir así, y la una como logarítmica, la otra como phi. Si la constante a la cual son iguales es diferente de cero, les van a dar así, ¿no? Entonces, cuando la constante sea diferente de cero, naturalmente que yo voy a elegir, ¿no es cierto? Que phi, la función phi, sea periódica 2pi. Ya, ya que si giro, ¿no es cierto?, 360 grados, voy a volver al mismo, y el potencial tiene que ser el mismo. Y entonces esta función tiene que ser periódica en phi, por lo tanto esta solución usualmente tiene que ser función de senos y phi. Por lo tanto, esta parte de phi tiene que ser igual a una constante negativa, por eso es negativo acá, y esta necesariamente tendrá que ser igual a la misma constante, pero ya, entonces asumiendo eso, ¿no es cierto?, la una va a ser tan positiva que me da dos soluciones así, la otra una constante negativa que me da senos y cosenos en función y esto. Y entonces, la una solución va a ser la multiplicación de estos dos y la otra solución va a ser la multiplicación de estos. ¿Cuál solución es válida considerando que este plano está un potencial 1, plano está un potencial 1 y este otro a un potencial 2? ¿Cuál solución es válida? ¿Cuál de las dos? Sí. Entonces, ¿cuál de las dos cumple? Estas dos, ¿verdad? Digo, el 1, el más bien, el ángulo 0, vale B, vale B. ¿Cuál de las dos cumple con esto? Y esto para cualquier radio, ¿no? Radio Sería en la que cae es distinto de cero. Porque en la primera, cuando caes igual a cero, en la segunda condición, si es que phi vale cero, entonces C2 tendría que valer el potencial 2. Bueno, podrían estar relacionados. pero ¿cuál es el problema? Dando
Ustedes analizan, ustedes analizan por la simetría que tiene esto, ¿sí? Lo que yo esperaría es que las líneas equipotenciales se den así, sean también especie de planos del mismo origen. ¿Ah? Sean así. Eso es lo que yo esperaría. Sí, las líneas van a ser planos. Deberían ser planos, ¿no? Porque esta, estas dos placas metálicas, las líneas van a ser planos. Lo mismo que acá. Este es un plano. Los equipos van a mantener planos. Lo mismo, planos que tienen en común. Ahí la que, si analizan un poco el problema, la que realmente puede cumplir las condiciones de frontera es esta. Sí, y entonces se plantea la solución, y la solución, por ejemplo, aquí, campo eléctrico dado por este de acá. Sí, y entonces, ¿qué es lo que me dice esta solución? ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice esta solución? ¿No? Grafico las superficies equipotenciales y me da tal cual, ¿no? Estas son las superficies equipotenciales donde el potencial es constante, por un lado de esta de acá, ¿ya? Y por el otro lado de esta de acá, ¿qué es lo que me dice, no? El campo eléctrico es mucho más intenso cuando me estoy acercando a cero. Eso quiere decir que aquí, ¿cierto? Aquí el campo eléctrico es muy intenso, conforme me voy alejando, el campo eléctrico se hace cada vez más débil. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué consecuencias me trae esta variación del campo con respecto a O, por ejemplo, que aunque el campo sea constante en magnitud, no lo es en dirección y por lo tanto el campo no es constante. Bueno, el campo no es constante, eso se ve ahí, ¿no? El radio. ¿Qué me dice eso, Pedro? Ah, ya está dado ahí. Eh, De vista así. eh, ¿Qué eh, consecuencias da eso a la carga? La carga en las. Estaría acumulada un poco más en el lado del origen. Bueno, entonces, más carga va a haber gráfica, carga por. Ah, claro. Ok, pregunta. Pregunta.
con respecto a la ecuación de Laplace. El siguiente problema, por ejemplo, problema en la conectora conectada a tierra, y acá tenemos radio de 1, plano, ¿no? La esfera ¿cómo podría resolver campo eléctrico? Bueno, aquí es en el libro, ¿no? Esto, ven ustedes, cualquier punto Z, ¿no? Nosotros vamos a resolver para cualquier punto del espacio. ¿Cómo resolveríamos esto? Elmo. Eh, yo lo que haría, tal vez aprovechando la simetría que hay del problema de usar ley de Gauss, pero posiblemente tengamos varios problemas porque la esfera, a pesar de estar conectada a Tierra, debe tener alguna carga, ¿o no? Ya, ¿por qué podemos usar? Porque existe una simetría. Si rotamos el sistema sigue siendo el mismo. Ya, si rotamos a través de dónde? ¿El eje? De un eje Z que sea perpendicular al plano que tiene el anillo. Ya, entonces te dicen, estamos alrededor. Demás. Sí, Sí, ¿qué tipo de simetrías gaussianas entonces usted está pensando? se me ocurre un cilindro. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Será que una superficie ya, superficie tiene la simetría la cual yo puedo acercarme que cualquier Yo creo que no, profe. Porque si bien solo porque como tenemos un anillo cargado cerca del origen, vamos a tener un mayor campo eléctrico y conforme nos vamos alejando del origen, el campo eléctrico va a ir disminuyendo y no es uniforme. Va a tener diferentes direcciones y además como tenemos aquí una esfera conectada a Tierra con su potencial es cero, así que va a decaer mucho más también por eso. Y justo en el centro el campo eléctrico también va a caer. Yo igualmente creo que no, pero es más por la forma de la esfera en sí. No cumple la simetría Z. Al estar conectado a Tierra, su potencial sería cero. Eso quiere decir que las cargas se ordenan diferente en la superficie de esta esfera, por lo cual no se cumpliría esta simetría. Bueno, cuando me digo Z me refiero al moverse en el eje Z, no se cumple que sea lo mismo. ya. Sí, es decir, ¿no? ¿Cierto? Más o menos está claro.
Si yo tomo un punto, por ejemplo, en la superficie, ¿no? Digamos, bien acá, ¿sí? En el medio, bien arriba, ¿sí? Todos estos puntos de aquí que están marcados en color rojo ven una diferente distribución de carga. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo tengo una línea de carga infinita y en esta línea de carga infinita yo cojo mi gaussiana, no sé, esta, ¿ya? Y entonces ahí sí tengo que todos estos puntos de aquí, ¿ya? Ven la misma densidad de carga que es la de la lámpara. Ahí no tengo problema, ¿no? Entonces ahí sí digo, campo eléctrico, obviamente, de afuera, y entonces el campo eléctrico es el mismo en toda la superficie, puedo aplicar ley de Gauss. ¿Sí? Acá no, ¿cierto? Acá no, porque yo tengo, sería como decir, ¿no es cierto? Tengo una carga aquí, igual una esfera cargada, digo, bueno, esta de aquí, ¿no? Cojo este eje métrico, eso es cierto, ¿ya? Y entonces eso me habilita, yo pueda utilizar la ley de Gauss de simetría alrededor del eje, entonces cojo mi cilindro gaussiano, ¿ya? Y entonces utilizo, ¿no es cierto? Con esta superficie gaussiana, ¿ya? Bueno, con esta supuesta superficie gaussiana, ¿no es cierto? Esta superficie gaussiana, yo puedo calcular el campo eléctrico de esta carga puntual porque existe simetría alrededor de este eje, ¿no es cierto? Me fijo en puntos de aquí y es como estar asegurando que esta carga puntual en todos estos puntos ejerce exactamente el mismo campo. ¿Sí? Como sea que sea el campo, ¿no? Que no es el mismo, ¿ya? De hecho, si me fijo en este ejercicio, ¿no? Voy a ver aquí, por ejemplo, campo eléctrico tenso, aquí el campo eléctrico va a ser ya arriba y aquí abajo. Entonces, no es el mismo campo, porque perdí la simetría. Entonces, cuando yo escojo este tipo de superficie gaussiana, es porque cuando yo me muevo aquí, la distribución de cargas no cambia. Sí, esa es una superficie gaussiana adecuada, ¿no? Y aquí sí sucede, ¿ya? Me muevo a lo largo del eje Z, digamos que sea el eje vertical, no cambia la distribución de carga. Sigo viendo el mismo alambre infinito que está en el medio. Sí, suba o baje. Acá no. Sí, acá, si bien existe simetría alrededor de ese eje, es verdad, ¿ya? Pero cuando yo me muevo, ¿cierto? Aquí, a lo largo del eje Z, me acerco o me alejo de esta carga. Ahí pierdo la simetría en este eje. Y entonces este problema, esta carga puntual, no tiene simetría cilíndrica. De hecho, esta carga puntual tiene simetría esférica, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Aquí no tiene simetría cilíndrica, pero tampoco tiene simetría esférica. Es decir, tampoco me valdría coger, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo voy a coger y tengo, ¿no es cierto? Voy a coger una esfera y digo, voy a coger mi superficie, una esfera, ahí está mi superficie gaussiana y digo, voy a resolver eso como una superficie gaussiana, ¿sí? Con una esfera. Es lo mismo, ¿no? Pierdo la simetría por el hecho de que el anillo, ¿no es cierto? La carga aquí de este anillo, ¿sí? Está solamente en el plano XY. Y entonces todos estos puntos que están sobre la superficie ya ven diferente densidad de carga. De aquí arriba veo un anillo desde arriba, este punto de aquí veo un anillo en el mismo plano, más cerca a este lado y más lejos de este punto intermedio ve algo intermedio, ¿no? Anillo medio inclinado. Y entonces cada uno de estos puntos con respecto de este anillo ve una distinta densidad de carga. Entonces tampoco puedo utilizar una gaussiana esférica, ¿sí? Una superficie gaussiana esférica más bien. No puedo utilizar. De hecho, este anillo rompe toda la simetría. Lo único que yo puedo asegurar, y es verdad, es que existe simetría alrededor de este eje. Eso sí puedo asegurar.
Sí, ahí es simétrico. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de coordenadas debería usar, por ejemplo, ahí? ¿Cómo podría yo resolver esto? Con coordenadas Utilizando esféricas. coordenadas esféricas y estableciendo una función de Green para el potencial. Ya, ¿no es cierto? Yo podría utilizar, exacto, podría utilizar coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Utilizo los armónicos esféricos, concluiría. Que los armónicos esféricos se reducirían a polinomios de Legendre, ya que no depende de phi, sino únicamente de zeta. Exacto, ¿no es cierto? Como no depende de phi, esta dependencia aparece, ya, todos estos de aquí solamente van a existir los m igual a 0, por lo tanto, les esto a los polinomios. Ya. Como existe simetría en este eje, de hecho, también yo podría expresar la solución como función de Bessel. Sí, también podría expresar, ¿no es cierto? También podría ser, por ejemplo, como hacen en el libro, ¿sí? Pero también. Entonces, nosotros, por ejemplo, habíamos visto, ¿no?, que para una esfera conectada a Tierra y una carga puntual externa, existe un problema equivalente que es una carga imagen negativa, con donde este es el valor de la carga a esta distancia del centro. ¿Sí? Donde eres el radio de la esfera y Z0 es la distancia de la carga puntual hasta el centro de la esfera. ¿Ya? Y entonces esta es esta, ¿no? Con estas imágenes, ¿qué podríamos decir de este problema? ¿Cómo va a ser la imagen de toda esta distribución de carga? Podría ser un anillo igual. Ya, ¿no? Entonces, la imagen, esto de las imágenes, pero digamos, la imagen va a ser un anillo. Ya, yo podría resolver por ahí, ¿no es cierto? Y por ahí es donde están planteando en el libro, ¿no? Pero, ¿qué más podríamos decir nosotros? ¿Sí? Podríamos hacer algo diferente, ¿no es cierto? El libro que les voy a subir, pueden revisar, lo revisen. Sí, lo plantean así, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces? Podríamos ir a nuestra solución y decir, ¿no es cierto? Esta es mi solución general, ¿ya? Y aquí yo voy a decir, por la simetría que existe alrededor del eje Z, esta sumatoria desaparece. Sí, solamente voy a tomar los de m igual a 0. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El radio B, como no hay frontera, tendería infinito. ¿Ah? Radio, ¿no es cierto? Aquí voy a calcular el campo aquí, ¿no es cierto? Afuera. ¿Sí? Entonces aquí tengo una frontera que es de 1, la otra frontera está en el... ¿Ya? Y entonces justamente, ¿no? B tiende a infinito. Es decir, esta frontera de aquí no existe, ya porque no tengo otra condición de frontera afuera, lo que la siguiente condición de frontera es que en el infinito el potencial vale 0. Hay una esfera de radio infinito cuyo potencial es 0. Entonces, este B infinito hace que este término de aquí desaparezca y este término de aquí. ¿Qué más? Adelantar. Más podría adelantar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en qué posición están estos puntos? En los puntos donde está la densidad de carga. Sería para todo tita igual a pi medios. Ya, ¿no es cierto? Z igual a pi medios y, ¿verdad? Cualquier cosa entre... Ya. ¿Qué pasa con el polinomio de Legendre
cuando teta vale pi medios. Vas a hacer el polinomio de cero. Y es cero si es que L es impar. Y en una fórmula rara si es que L es par. Exacto, ¿no? Par, de alguna L, dato, ¿no? Van a poder estar en libro. ¿Ya? Y entonces, ustedes ya, si se fijan, ya sabrían mucho de esto, ¿no? Obviamente, la frontera es que A vale R1 y el potencial, ¿no es cierto? En A, R1 vale 0, ¿no? Estaba a tierra, ¿no? Era, ¿no? Y de hecho, entonces ahí yo podría ya sacar, sí, ya con esta fórmula de aquí, haciendo la expansión en serie, cogiendo algunos términos, obviamente voy a poder coger todos, ya podría sacar el potencial de manera general en todo el espacio. Sí, nuevamente, perdón, nuevamente, ¿cuál es el menor y el mayor? ¿Cuál es el menor? Fórmula, ¿no? O R, prima, de ellos es mayor y otro. Mientras me encuentre menor a R2, es menor mi radio R y mi R' es mayor, porque mi R' sería el R2 de la carga. Ah, Si es que ya supero el R2, pues al revés. exacto, ¿no? Por aquí voy a calcular el potencial allí, obviamente aquí, ¿no? R, ah, entonces cualquier punto, ¿no es cierto? En este tramo de aquí, de hecho, en esfera, sí, eh, R es menor, ¿no? Ahora si cojo un punto de acá afuera, ya, obviamente el R es el mayor, ¿no? Aquí hay una, imagínense, esfera, ya, hay una esfera, ¿no es cierto? Cualquier punto R dentro de esa esfera azul, menor, ¿no es cierto? Cualquier punto fuera, el R es mayor, depende de dónde. Y entonces voy a tener dos soluciones diferentes, una, ¿no es cierto? Voy a tener una para R menor que 2, y obviamente me va a dar la solución, ¿no? Para R es mayor que R2, va a dar un potencial 2 y entonces voy a tener dos fórmulas de estas con coeficientes diferentes cuando R sea menor o cuando R sea el mayor. Entonces, si R es el menor, R' es el mayor, ¿no? R es el mayor, R formas funcionales, dos potenciales. Sí. Y su trabajo para lo que resta de la clase es resolver esto. ¿Ya? Entonces, lo que les queda de aquí, ¿no? Es que ustedes muchos problemas pueden resolver de diferentes formas, depende de lo que quieran, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el libro, como les digo, están planteando por el método de las imágenes, ¿sí? Nosotros estamos planteando de Green. Habría otras maneras de plantear, ¿sí? Podemos utilizar polinomios Bessel, Bessel también, van a dar diferencia. ¿Está claro? Tu trabajo es resolver. Van a resolver, van a encontrar los dos, ¿no es cierto? El potencial en todo el espacio, ya dado por esto. ¿Cómo esperaría
campo. Esperarían que sea su campo eléctrico. Digamos que yo les digo, dibujen el campo eléctrico en plano XY, justo en este plano, ¿no? En el plano del anillo. El campo eléctrico en el plano del... ¿Qué dicen? ¿Cómo? Serían líneas que divergen de la circunferencia y su campo y también su valor que chocaría con con el de la esfera. Y bueno, ya en el infinito disminuye hasta hacerse cero. Ya. Si aquí hay, supongan que aquí a lo largo de cargas positivas, ¿qué va a pasar? Ver, va a estar la carga en la... Va a estar Tendría que concentrado en el haber, centro la carga negativa. Entonces, no va a haber carga negativa principalmente. Va a haber carga negativa en toda la esfera y conforme ecuatorial va a ser menor, ¿no? Va a ser carga negativa, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, en esta zona entre la esfera y el anillo del campo? La simetría que existe, compañero. Aumentaría hasta la esfera. Se dirigiría en dirección radial hacia la esfera. Ah, ¿no es cierto? Tal, ¿cómo sería en el mismo plano fuera? Pero ¿cómo sería? Irá decreciendo al alejarse del anillo. Ya, seguramente no es va a ir tanto más pequeño. Va a irse al... ah, eso en dirección radial en todas las direcciones. Eso es lo que yo espero. ¿Qué verían en el eje Z? Estarían Que el campo aumenta al acercarse al origen. campo más. Digamos, no exactamente cerca del... Casi paralelas al eje Z. Parten del anillo y bueno, van como que haciendo una circunferencia y se acercan hacia al polo norte, pero
Mientras más se acerque al polo norte, como que se va a ir haciendo la pendiente más alta. Ya entonces, ah, ah, ¿tiene idea de qué forma es? Es una forma de un cuadrupolo, ¿sí? En si hacemos el arreglo multipolar, es decir, ¿no es cierto? Si veo desde lejos, ¿sí? Y esto es muy chiquitito de forma que es una carga puntual. Estoy muy lejos. ¿Tendrá carga neta este sistema? Si veo un monopolo, veo una carga puntual desde lejos. ¿Qué dicen? O toda la carga del anillo o toda la carga de la esfera. ¿Se compensan? ¿Suman cero? ¿Más carga la esfera o tiene más carga el anillo? El anillo tendría más carga porque en esfera solo necesitamos que en ese radio sea el potencial igual a cero, solo sería una carga que en ese potencial sea igual a cero. Ya, quiere decir que desde lejos voy a ver una carga puntual que va a ser positiva. En este caso, en el Sí, analicen, por favor, analicen. Pensa la carga si es al monopolo o no. Dipolo, ¿sí? Es decir, el siguiente término, ¿no? Todos los términos L igual a 1. Dipolo, ¿existe aquí? Polo eléctrico. Monopolo dice que existe. Ah, polo eléctrico. profe, todas estas aproximaciones las podemos ver desde el infinito, ¿no es cierto? Sí, claro, desde el infinito es donde se ven por, digamos, ¿no? Ahí desde el infinito pierdo ya las características puntuales del sistema, lo que veo, ¿no es cierto? Desde lejos, digamos, todo cuerpo, yo lo voy a ver como un punto. Sí, no me importa, ¿no es cierto? Si es un cuadrado, si es un triángulo, así. Desde lejos eso veo un punto. ¿Ya? Desde lejos yo veo todo eso como un punto. ¿Ya? Y si tiene carga, eso es un monopolo. Ya es una carga puntual. ¿Sí? Y es que en cambio, ¿no? Por ejemplo, digo aquí tiene, tiene cargas positivas, en este cargas negativas. ¿Sí? No veo monopolo porque el monopolo las cargas suman cero, pero veo un dipolo. Desde lejos yo voy a ver esto. ¿Sí? Entonces, desde lejos aquí, veo yo un dipolo, veo una componente dipolar. Recuerden, ¿no? La componente monopolar es L0 y todos los M's. Es M0. El monopolo. El dipolo es la componente L1 y todos sus M's. Es el dipolo. Sí, polo, ¿no es cierto? Un vector tiene tres componentes, ¿no? X, Y el P. Justo las tres componentes, ¿no? M, 1, 0 y 1. Ese es el dipolo, ¿no? El monopolo, hacer una carga puntual, tiene solamente una componente, ¿sí? Es M0. Ya, entonces monopolo, dipolo, ¿no es cierto?
cuadrupolo. ¿Ya? Cuadrupolo, ¿no es cierto? Cuadrupolo es el cuadrupolo, ¿ya? Tiene todas las componentes de L2. 5. ¿Ya? Y el cuadrupolo, este es un escalar, tensor, y este es un tensor. Orden, ¿no? El cuadrupolo va a tener, bueno, el cuadrupolo al ser un tensor de segundo orden debería tener 9 componentes, pero como es simétrico y suma 0, su traza se reduce a 5, que son las que están acá. 2 menos 1, 0, 1 y 2. Ya, entonces, ¿tiene dipolo? ¿Tiene dipolo esta cosa? Este problema, ¿tiene dipolo? Cuando yo tomo la componente L igual a 1. ¿Sí? No. Eso ya sabemos. Entonces, una componente impar existe, entonces no tiene dipolo, ¿cierto? Pero sí va a tener cuadrupolo. Entonces, justo esta de aquí es la componente cuadrupolar. ¿Sí? Ustedes le piensan al monopolo, véanle si existiría o no existiría monopolo. Es decir, desde lejos, ¿yo veo un cuerpo cargado o no? Entonces, la respuesta es análoga a esta, ¿no? Una carga puntual, una placa conectada a tierra. ¿Sí? Sube carga. ¿Cuánta carga sube? La carga sube y se distribuye uniforme, bueno, y se distribuye aquí para asegurarse que sea cero. ¿Cuánta carga subió desde tierra? La carga Q. Ah, ¿no es cierto? Carga menos Q. ¿Ya? ¿Por qué no es cierto? Pues el problema equivalente, aquí tengo carga más Q, carga menos, y este es el problema equivalente. En el problema equivalente, en el otro caso, yo en cambio tengo una esfera, la Tierra, y una carga más Q. ¿Sí? ¿Qué pasa con su imagen? Es esta, ¿no? ¿Ya? Y esta de aquí no es la misma que la de acá. Y no es como en este caso. No es como en... ¿Sí? Y entonces, ¿cierto? En el problema equivalente, yo calculo el flujo del campo eléctrico justo en esta esfera de aquí, deberá ser igual a la carga encerrada, que es la carga menos Q. Es la misma que el problema equivalente cuando cojo una carga encerrada en el problema original. Sí, es decir, ¿no es cierto? Es decir, en este problema, ¿no es cierto? Equivalente, ¿ya? Entonces, en los dos problemas, ¿no es cierto? Cuando yo cojo una carga, el flujo del campo eléctrico en esta superficie de aquí es la carga encerrada que es menos Q. ¿Sí? Y los dos, ¿no es cierto?, tienen el mismo campo eléctrico exterior. ¿Ya? Tienen exactamente el mismo campo eléctrico. Entonces, ¿no? El flujo del campo eléctrico aquí es entrante y es la carga menos Q porque es la única carga encerrada en el problema equivalente. Y aquí, si cojo el flujo del campo eléctrico acá, tiene que ser la misma. Entonces, la carga encerrada en toda esa superficie es la carga menos Q. Por lo tanto, desde tierra sube una carga menos Q que es menor que la carga menos Q mayúscula. No sube la misma carga como en el plano infinito. ¿Ya? Y entonces, cuando yo veo el monopolo, es posible, ¿no es cierto?, que si hago por el método de las imágenes, esta carga de aquí no es exactamente igual a esta carga de acá. Ya es menor. Posiblemente, si vea un monopolo como... Ya, y eso saldrá, ¿no es cierto?, sumando este problema todas las componentes de carga cero, y bueno, todas las componentes monopolares les va a decir si
monopolo. Ahí calculen ya el campo, ¿no? Lo calculen más. Cuando vayan aquí, calculen el campo, ¿no? La componente L0, M0 les va a decir si existe monopolo. Cuando reemplacen la función de Green y cojan la componente L igual a 0, M igual a 0, ese va a ser la componente modular. Ya, y eso verán que le sale, ¿no? Yo no existe. Sí, cuadrupolo obviamente es la componente que hacen aquí. L igual a 2 va a ser la componente modular. ¿Preguntas? Okay. Si no hay preguntas, resuelvan el problema. Resuelvan el problema, cojan al menos 3 componentes, es decir, L0, L2, 4, y hagan una aproximación de campo, pero justamente las de campo, creo que ya les podría. Ok, eso van a hacer, y ese van a hacer. Y otro problema que me gustaría que lo testen, ¿no? Bueno, este libro es nada de PhD. Entonces ustedes tienen, ¿no? Dos cargas punteras conectada a tierra. Y la idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el mínimo radio que era conectado a tierra para que las cargas no se repelen? Dar la fuerza de cargas, ¿no? Y existir si no existe tierra. Ya, entonces es parecido. ¿Ok? ¿Listos? ¿Pueden trabajar? Sí. ¿Preguntas? Trabajar. Con esto terminamos este primer capítulo. ¿Ya? Los siguientes capítulos que vamos a ver no son tan demandantes. Realmente este capítulo es el más o más sencillo. Ok, entonces por favor repasen estas partes, repasen estos problemas. Los problemas son esos vueltos. Pueden revisar, bueno, más y comentados, ¿no? Bastante bien. Por favor, bajen. Y trabajen de manera individual, por favor. ¿O prefieren trabajar en grupo? ¿Cómo les gustó más? ¿Cuál les fue en grupo? En grupo, bueno, a mí me fue bien. Pueden trabajar en grupo. 3, si les ¿qué dicen? Por favor, trabajen en grupo. Dos.
Byron, usted trabaja. Ok, bueno, espero que les haya ido bien en el trabajo en grupo, ¿no? Imagino que no han de haber acabado, han de haber logrado analizar, analizar, ¿no es cierto? Un poquito lo que son el problema, digamos, y entonces este problema quedaría de deber, ¿no? Entonces, por favor, estén atentos al aula virtual, tengo que subirles un video y podríamos definir esta clase extra de esta parte de las funciones especiales, cómo se construyen, de dónde salen. Sobre todo vamos a trabajar con armónicos esféricos, que es donde me gustaría hacer más énfasis, ¿no? Armónicos esféricos y polinomios de Legendre. Habíamos definido originalmente el lunes, pero parece que a las 5 no pueden, ¿no? ¿Cómo les va después de las 6, por ejemplo, el jueves? Mañana jueves. Por mí no hay ¿Tiene alguien problema. algún problema? Más bien vamos con eso, ¿no? ¿Alguien algún problema que no pueda de 6 a 8, digamos? El día de mañana yo no puedo en esa hora, profe. ¿Quién más de los que está aquí? El día de mañana yo tampoco podría, pero mañana como día excepcional. Si fuese, por ejemplo, otro jueves de aquí en adelante, estaría bien. Y ya bueno, solo es una clase, ¿no? En tal caso que necesitemos, podríamos buscar otro horario, pero para que sea pertinente quisiera hacerle esta semana, si no la otra ya empiezo otro tema y preferiría que sea mañana. O que ahora no, a la clase. Mañana. Entonces, mañana tratemos de hacerle de 6 a 8, ¿ya? Ojalá que puedan venir si no vean el video y estaré atento a las preguntas, ¿no? Que me puedan hacer, ¿ya? ¿Les parece? Imagino que aparte de los de Ana y Mauricio creo que eran, ¿no es cierto? Los demás creo que sí pueden, ¿no? Entonces nos veríamos de 6 a 8 el día de mañana, ¿sí? Y eso, ¿ok? Listos, ¿no? Entonces, por favor, sigan trabajando en este problema, trabajen en grupo, pueden entregar el deber en grupo, el mismo deber todos los miembros del grupo, y nos veríamos la próxima semana, ¿no? En el aula virtual, como les digo, les voy a poner un libro donde hay ejercicios resueltos de, bueno, de este tema y muchos otros. Me parece un libro bastante bien hecho, entonces les puede servir de ayuda. Nos vemos el próximo martes. Yo, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego.